Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos ya disfrutando la pura vida cultural. Como saben, desde la semana pasada estamos ya al aire los viernes y domingos a las 9 de la mañana y nuestras repeticiones a las 3 de la tarde, 9 de la noche y 3 de la mañana del día siguiente. Así que estaremos disfrutando pues 2 programas a la semana como una pequeña serie. Y el día de hoy, tanto por viajes como por amigos y por peticiones, me han solicitado hablar del estado de Guerrero y bueno, de algunas partes de su población tal cual y sobre todo pues de la parte histórica y más que nada la que nos interesa a nosotros, que es la parte cultural. Sí, así que el día de hoy hablaré generalidades del estado de Guerrero, me centraré en San Jerónimo y en Taxco y el día domingo pues estaremos conociendo más detalles de Acapulco y de Ixtapas y Guatanejo, pues para cerrar con este concepto denominado el Triángulo del Sol. Pero Guerrero es muchísimo más que solo Acapulco. En realidad, pues sabemos que es uno de los estados que junto con la Ciudad de México conforman lo que es nuestra bellísima República Mexicana y que su capital es Chilpancingo de los Bravo, así como que la ciudad más poblada y para muchos con justa razón la más vibrante es Acapulco de Juárez. Está ubicado pues en la región suroeste del país, limita al norte con el Estado de México y bueno, pues estas son de las cosas que hablaremos en este programa. Un dato curioso pues que llegó un momento en que tanto Acapulco como San Jerónimo pertenecían al Estado de México, ya se los iré mencionando. Sí, de esta manera, bueno, les mencionaba, valga la redundancia, que ellos limitan o el Estado limita con el Estado de México, Morelos y Puebla, al sureste con Oaxaca, al suroeste con el Océano Pacífico y al noroeste con el río Balsas. Este río es el que separa al estado de Guerrero de Michoacán. Y bueno, dicho estado fue fundado el 27 de octubre de 1849. Algo muy interesante pues son las diversas actividades económicas que se realizan en Acapulco y en Guerrero en general, que tienen mucho que ver con la agricultura, porque Guerrero es un gran productor de maíz, de ajonjolí, de sorgo, de soya, arroz, jitomate, de limones, así como de café, ¿sí? Rico, dirían algunos también. También hay una gran producción de melones, toronjas, sandías, cacahuates y por supuesto no pueden faltar los exquisitos mangos. El turismo pues destaca en lo que les había mencionado de este Triángulo del Sol, que está conformado por el mismo Acapulco, Ixtapas y Guatanejo y Taxco, motivo por el cual pues decidí hablar de ellos. Quiero agradecer, por supuesto, en su momento los iré mencionando, a diferentes personas que me han estado apoyando tremendamente para realizar los viajes, para poder hacer investigaciones y para conocer pues un poco más de este bellísimo estado. Así como ya hemos hablado de Puebla, ya hemos hablado también un poco de Morelos y de algunos otros estados, pues recordemos que en Pura Vida Cultural pues nos interesa mucho no solo los pueblos mágicos, sino los destinos que tienen magia, pero que va más allá de una excursión, que no tiene nada de malo, bueno, tomar un autobús o tomar un avión y llegar a una playa, pero realmente hay mucho más que disfrutar y también muchísimo más que aprender en este hermosísimo estado de Guerrero. Les comentaba entonces que el turismo destaca en este Triángulo del Sol y se le considera el primer destino turístico por el que México se dio a conocer en el mundo. Y en tiempos pasados, pues fue un punto muy importante también para el turismo internacional.
Hoy en día es uno de los primeros y más importantes destinos de México y que existe, pues como les mencioné, el puerto de Acapulco, lo que conocemos como el Bello Puerto, el binomio de playa que es Ixtapa y Zihuatanejo, y este famosísimo y bellísimo pueblo mágico de Taxco de Alarcón, que nos ofrece tanta cultura, tanto estilo barroco que se respira, y que por eso me encanta el hashtag que ellos manejan, que es Taxco me enamora. Sí, realmente algo impresionante y digno de ver y que no podemos perdernos, y que, bueno, ustedes saben, Pura Vida Cultural está haciendo negociaciones y alianzas no solo para la cuestión de eventos de carácter cultural o artístico, ya les estaremos avisando más detalles, ya vienen en mayo las jornadas alarconianas y bueno, el teatro se distingue por su presencia. Y también estaremos pues haciendo algunas menciones a lo largo de estas semanas de posibles recorridos, visitas guiadas, etcétera. Entonces, la idea para que tengamos este referente histórico de crear el estado de Guerrero surge desde los tiempos de lucha por la independencia de México. Y aquí pues nos recuerda muchísimo esta canción de Por los Caminos del Sur, y que tiene una gran relación con la presencia de Guerrero en el folclore y en la mente de todos los mexicanos. Ya saben, continuando con esta idea, Por los Caminos del Sur, vámonos para Guerrero. ¿Sí? El general José María Morelos y Pavón elaboró un documento mediante el cual creaba en el sur de México la provincia llamada Nuestra Señora de Guadalupe de Tecpan, y el territorio que Morelos le asignó a esta provincia correspondía en aquel tiempo a una parte de las intendencias de México, Puebla y Valladolid. La idea de Morelos no tuvo éxito en ese entonces. Por iniciativa del general Álvarez, el presidente de la República de ese entonces, que era el general José Joaquín de Herrera, declaró la creación del estado de Guerrero. El nombre de la entidad pues rinde homenaje a Vicente Guerrero Saldaña, quien vivió de 1782 a 1831. Debemos recordar que Vicente Guerrero fue un destacado insurgente y caudillo en la etapa de resistencia durante la Guerra de Independencia, y que además fue el segundo presidente de México. El nombre del estado pues le fue impuesto como tal al crearse en 27 de octubre de 1849. Guerrero es el único estado de nuestro hermoso país nombrado en honor a un presidente mexicano. Este es un dato que quizá nunca habíamos pensado tal cual. Otros ostentan nombres de otros personajes de la historia de México, como el caso de Hidalgo, ¿sí?, el iniciador de la independencia, Morelos, en honor a José María Morelos, que también era un artífice de la Guerra de la Independencia, y Quintana Roo, por supuesto, en homenaje a Andrés Quintana Roo. El nuevo estado se fundó entonces con los territorios de Acapulco, Chilapa y Taxco, que antes, como les mencioné hace un rato, pertenecían al Estado de México. Asimismo, se sumaba a este grupo Tlapa, que pertenecía a Puebla, y Coyuca, que pertenecía a Michoacán. Entonces, bueno, pues imagínense nada más. Aquí este nombre que se le da pues es en honor a alguien que, si bien fue un caudillo, pues se le da por haber sido presidente principalmente. Pues, ¿qué les parece, amigos? Aquí estamos viviendo esta bellísima imagen o estas ideas de lo que fue el estado de Guerrero. Ahora, la historia pues es muy amplia. Desde la época prehispánica, el estado de Guerrero se encuentra en la región antiguamente llamada Cihuatlán, que es un lugar junto a las mujeres en náhuatl y ñurra en mixteco.
El territorio que ocupa actualmente el estado de Guerrero pues estuvo habitado por grupos nómadas que recorrían distintas regiones en busca de alimento y refugio hace más de 20,000 años, y los vestigios más antiguos pues datan aproximadamente de hace 22,000 años, y aunque ustedes no lo crean, son restos humanos que se encontraron cerca de los límites de los estados de Guerrero y Morelos. Y este lugar pues se le denomina Cueva Encantada. Y en el actual territorio estatal, pues los antiguos habitantes alcanzaron un progreso verdaderamente notable, aunque su identidad pues se considera bastante polémica, ya que para algunos autores, pues los mismos olmecas que habitaron la región del Golfo de México también se asentaron en esta región. Guerrero, durante el periodo preclásico mesoamericano, que data del año 2500 a.C. hasta el 200, pues era una de las 8 regiones en las que se dividió este territorio, contando además con una importante presencia olmeca. Esta presencia dejó un legado muy fuerte del famoso hombre jaguar. Y otro rasgo esencial de la influencia olmeca pues fue todo el agrupamiento de las aldeas dispersas, la construcción de templos ceremoniales y el establecimiento de una organización política, cultural y religiosa totalmente, ¿sí?, teocéntrica. Esto es, estaba centrado en la idea religiosa y gobernado por los sacerdotes. Se tiene asimismo presencia pues de grupos teotihuacanos en esta zona y que dejaron un legado en la cerámica y que se integraron también a algunos lugares como el juego de pelota, que tenía pues un carácter ritual y que incorpora elementos artísticos a la escultura en piedra. Es importante destacar que para el siglo XIV se encontraban ya asentados en el territorio algunos grupos pues ya relativamente reconocidos con sus características culturales propias y que convivían pues relativamente de forma pacífica. Y pues entre los más importantes estaban los purépechas, los ocultecas y los matlatzincas en Tierra Caliente, así como los chontales y los tlahuicas en la Sierra del Norte. Estaban por supuesto los tlapanecos, mixtecos en la montaña, los yopes, mixtecos y amuzgos en la Costa Chica, y los tolmecas, chubias, pantecas y cuitlaltecas en la Costa Grande. Sí, entonces pues si les parece bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos hablando de Guerrero, al lugar esplendoroso que llegamos por los caminos del sur. Aquí seguimos, queridos amigos, y pues estamos disfrutando de conocer la cultura, la tradición de Guerrero, estos lugares hermosos que lo conforman y que de alguna manera nos invitan a visitarlos. Quiero agradecer antes de continuar pues a Martín y sobre todo a Hombre Nuevo por prestarnos siempre sus micrófonos, por apoyar y disfrutar junto con nosotros la pura vida cultural. Asimismo pues quiero mandar un saludo muy cordial a Mauricio Leiva, que es el secretario de Cultura del estado de Guerrero. Y bueno, pues iré mencionando algunas otras personas de los lugares que he tenido la oportunidad de visitar y que he recibido un apoyo y un cariño verdaderamente impresionantes. Entonces, continuando un poco con la historia de Guerrero, pues la época colonial, una vez que Tenochtitlán fue destruida y los mexicas sometidos, el Océano Pacífico pues atrajo la atención de los conquistadores, esencialmente por motivos económicos. Y fue hacia el año de 1519 que Hernán Cortés ordenó que se explorara la provincia de Cihuatlán y Zacatula, como lo llamaron los conquistadores, para cerciorarse de la existencia del Mar del Sur y de las riquezas en oro y perlas. Esta expedición pues quedó a cargo de Gonzalo de Umbría, y a fines de 1520 el mismo Hernán Cortés mandó reconocer la región taxqueña,
con el objeto de localizar metales para fundir sus piezas de artillería, y ya de esta manera pues se dio una confrontación y una penetración armada que fue formalizando la conquista en el territorio del sur. Este no opuso verdaderamente gran resistencia debido al temor que había despertado pues la caída de México Tenochtitlan. Y cuando se conforma la primera división política en la otrora Nueva España, en el segundo tercio del siglo XVI, se establece la Real Audiencia y el territorio de la Nueva España queda dividido entonces en 5 provincias, dentro de las cuales pues hubo corregimientos, había alcaldías también, que tenían por objeto vigilar y establecer el orden de los pueblos y regular las relaciones entre los españoles y los pueblos indígenas. De esta manera se establecieron las alcaldías mayores de Tlapa bajo la jurisdicción de la provincia de Puebla, y allí quedó integrado después Taxco, Iguala, Chilapa y Acapulco, que correspondía a la jurisdicción de México, y Zacatula bajo la provincia de Valladolid. Entonces algo muy importante aquí que tiene que ver no solo con la conquista, sino con el hecho de tener una conquista cultural, pues fue la evangelización, que se llevó a cabo principalmente por frailes agustinos en la zona centro de Guerrero, en la montaña y en Tierra Caliente, así como por los franciscanos en la zona norte, la Costa Grande y Acapulco. La evangelización entonces, pues verdaderamente coadyuvó a que las personas aceptaran en mayor medida y con mayor agrado las nuevas ideas y la nueva religión tal cual. Durante el siglo de oro español, que corresponde al barroco, pues sobresale la literatura, y dentro de ello tenemos al famosísimo y nunca bien ponderado Juan Ruiz de Alarcón. Él nació en Taxco a finales del siglo XVI, y en la segunda mitad del siglo XVII el gobierno español transformó la organización política, sustituyendo las audiencias por intendencias y las alcaldías por partidos. Después vendría la independencia de México, y tras 3 siglos de básicamente de colonización o de colonia, se gesta un ambiente prerrevolucionario, un sentimiento total y absoluto de independencia que estalla con el movimiento insurgente. Y aquí es donde se dan diversas conspiraciones realizadas principalmente por los criollos. La más significativa fue la de Valladolid, que se encuentra actualmente o se ubica en lo que actualmente es Morelia. Esto fue en el año de 1809. Allí participó don José María Izazaga, que era originario de la hacienda El Rosario en el actual municipio de Coahuayutla. Esta conspiración fue descubierta el 20 de diciembre, sin embargo los conspiradores fueron indultados de la pena capital por el virrey, que en ese momento era el arzobispo Francisco Javier de Lizana y Beaumont. Ya para 1810 se organiza la conspiración de Querétaro a cargo de Miguel Hidalgo, el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, los militares Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo, quienes logran levantar el primer movimiento armado contra el poder español, y con el grito de Dolores se inicia la lucha de la independencia de México. Después de una serie de batallas y de luchas, el Congreso promulga el 13 de septiembre de 1813 el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, declarando a México como nación independiente. Y a la muerte de Morelos, Vicente Guerrero toma en sus manos la bandera de la insurrección en un periodo de resistencia entre 1816 y 1820, cuando muchos insurgentes, como eran Nicolás Bravo y el mismo Ignacio López Rayón, se acogieron a la política del indulto,
instrumentada por el virrey Juan Ruiz de Apodaca, y solo Guerrero y Guadalupe Victoria en Veracruz se mantenían como insurgentes. Por lo demás, pues se puede decir que hacia 1813 el país estaba casi pacificado. Pero en 1820 Apodaca, en vista de que Guerrero no podía ser derrotado, comisionó al coronel Agustín de Iturbide, artífice de la caída de Morelos, y quien se encontraba retirado desde Guerrero, y que él estaba, pues ya como les decía, retirado desde 1816 debido a un escándalo de corrupción que jamás se terminó de aclarar. Y como comandante de las fuerzas realistas en el sur del país, pues estaba manteniendo un perfil extremadamente bajo. Iturbide y Guerrero firmaron el 24 de febrero el famoso Plan de Iguala, o de las tres garantías. Sí, por eso hablamos después del ejército trigarante o de las tres garantías con que Agustín de Iturbide entra a la capital del país en 1821, aquel 27 de septiembre. Este Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821, con estas tres garantías que son independencia, libertad y religión, pues invita a todos los habitantes a olvidar las divisiones, a unirse para alcanzar la independencia y a luchar básicamente contra lo que era España para lograr esta famosa y tan deseada independencia. Y entonces se crea el Estado, ya que en noviembre de 1810 Morelos hizo conocer a sus tropas la intención de erigir una provincia en el sur del país que se llamaría, como ya dijimos anteriormente, Nuestra Señora de Guadalupe de Tecpan. ¿Sí? Y bueno, pues al morir fusilado Vicente Guerrero en Cuilapan, Oaxaca, el 14 de febrero de 1831, varios diputados, entre ellos el que sería futuro presidente de la República poco tiempo después, Benito Juárez, solicitan en 1833 la creación del estado de Guerrero y el cambio de nombre por Cuilapan, ¿sí? O de Cuilapan, mejor dicho, por Guerrero Titlán, con el apoyo del cacique Juan Álvarez y Nicolás Bravo, pero la propuesta no fue aprobada. Y sería el 15 de mayo de 1849 con José Joaquín de Herrera, presidente en aquel entonces, que se envía al Congreso la iniciativa para crear el estado de Guerrero, con territorio de los estados de Michoacán, Puebla y México. Y entonces ahora sí, la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de octubre y por el Senado el 26 de octubre. Y ya en una sesión verdaderamente solemne, a partir del día 27 de octubre de 1849, se declara constituido legalmente el Estado libre y soberano de Guerrero y se nombra al general Juan Álvarez como comandante general interino. De allí, por supuesto, vendrían los tiempos del liberalismo, donde se publica una constitución política del Estado libre y soberano de Guerrero en 1851. Hay diversos movimientos en los que participan en un esplendor verdaderamente cultural, como máximo exponente Ignacio Manuel Altamirano, uno de los grandes literatos mexicanos, quien también fue político, militar y que era de raza indígena. Él murió siendo cónsul en San Remo, en Italia. Debemos recordar que Benito Juárez muere el 18 de julio de 1872 y le sustituye el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sebastián Lerdo de Tejada, quien indultó a los participantes en la revuelta de la Noria y convocó a elecciones en las que fue reelecto, ¿sí? Y pues ya hablando de Guerrero en los siglos XX y XXI, pues sabemos que se gestaron movimientos contra la dictadura de Porfirio Díaz y que en Guerrero el más famoso fue el de Canuto Aneri contra el gobernador Francisco Arce en 1893, donde las fuerzas de Arce fueron derrotadas y Neri, digamos que asumió provisionalmente la gubernatura.
Sí, en 1901 surge un nuevo levantamiento, en 1909 pues el hacendado coahuilense Francisco I. Madero publica el libro La sucesión presidencial de 1910. Para 1911 hay combates en el sur y en julio, tras la caída de Díaz y durante el interinato de Francisco León de la Barra, pues se libra el primer combate del ejército zapatista, ¿sí? Entonces, pues se pueden dar cuenta que el Estado apoyó el plan de Agua Prieta y a Álvaro Obregón para luchar contra Venustiano Carranza durante 1920. Y bueno, pues en la época llamada Milagro Mexicano, hubo un desarrollo turístico de Guerrero impresionante, principalmente Acapulco, inspirado por Miguel Alemán Valdés, que fue el presidente entre 1946 y 1952, y ya en 1950 la costera de Acapulco, la famosa costera Miguel Alemán, fue nombrada en honor de este político. Pues, ¿qué les parece, amigos? Aquí tenemos algunos detalles, tenemos pues la creación de estos municipios y bueno, con la fundación de todo el estado, pues podemos ya hablar de zonas específicas. Y después de una pausa continuaremos con San Jerónimo. Queridos amigos, aquí seguimos y les recuerdo, por favor, comuníquense con nosotros a través de nuestras redes, bien a través de Hombre Nuevo o también en Pura Vida Cultural. Tenemos el Facebook y el Instagram, así nos encuentran como Pura Vida Cultural. Y en carácter personal me encuentran a mí en Facebook como figura pública, es una fanpage que es Elisa González. Ya saben, Elisa con S, González, las dos con Z, pues allí estaré lista para recibir sus mensajes. De la misma manera en Instagram tengo, mejor dicho, elisagonzalez.pbc. Recuerden, PBC de Pura Vida Cultural. Sí, y pues tenemos un número de WhatsApp en la agencia donde les estaremos atendiendo, que es el 55 36 75 60 59. Pues escríbanos allí con sus inquietudes, sus sugerencias, no nos pierdan la pista, mándenos inclusive su contacto para que los anexemos a una lista de difusión y puedan estar recibiendo nuestras invitaciones para programas de radio, de televisión, diferentes actividades culturales, diferentes experiencias. Les recuerdo que próximamente estamos por abrir un estudio, estamos en todos los preparativos y en las validaciones. Estamos por abrir un estudio en la colonia Narvarte que se llamará, por supuesto, Pura Vida Cultural. Sí, asimismo, pues estamos también a unas semanitas de darles allí una sorpresa por televisión. No se nos despeguen, amigos, de nuestras redes de Pura Vida Cultural y de Elisa González. Y les repito el WhatsApp 55 36 75 60 59. Y pues, ¿qué les parece? Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero. Sí, San Jerónimo de Juárez, una población bellísima en la que he tenido la oportunidad de estar y que estuve hace unos días y que además acaba de celebrar también esta semana, pues lo que es al santo patrono, que es San José, las fiestas del equinoccio y por supuesto tuve la oportunidad de estar en la parroquia, en lo que fue la magna presentación de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, ¿sí? Entonces fueron fiestas muy interesantes, siempre este pueblo nos recibe con los brazos abiertos, con la tradición y bueno, esta población del estado de Guerrero se encuentra localizada en la región de la Costa Grande, al sur-suroeste de la entidad y es la cabecera municipal de Benito Juárez. Este lugar era conocido anteriormente como San Jerónimo el Grande y está ubicado a la margen derecha, esto es hacia el sur, del río Atoyac.
¿sí? La población adoptó el nombre de San Jerónimo debido a que durante la conquista española, pues aquellos encomenderos y conquistadores españoles que exploraron la zona, pues lo hicieron a nombre de dicho santo o adjudicaron el nombre de dicho santo a este pueblo cuando llegaron por primera vez, costumbre que solían hacer con distintos pueblos. Ahora bien, en el año de 1786, efectivamente, durante el virreinato de Nueva España, se establece el régimen de intendencias, conllevando a un cambio en la organización política de dicho territorio y como resultado, pues San Jerónimo quedó integrado a la subdelegación de Zacatula. Y toda vez que inicia o estalla la Guerra de Independencia de México, José María Morelos establece en 1811 la provincia de Tecpan y el inicio del primer imperio mexicano. Al adoptar el país una forma de gobierno como república federal en 1824, pues San Jerónimo pasó a formar parte del partido de Tecpan y el distrito de Acapulco. En el Estado de México en aquellos años, imagínense, 1849. Y bueno, pues aquí tenemos esto que ahora nos parece un dato curioso, ¿sí? Y ya en ese año pues se erige el Estado de Guerrero y pasa a conformar el distrito de Galeana. Posteriormente, pues ya Guerrero quedó incluido como una cuadrilla del municipio de Atoyac de Álvarez y es el 12 de abril de 1886 que por decreto se establece ya San Jerónimo como un pueblo, adoptando el apellido de Benito Juárez en su honor. Sin embargo, pues en 1922 inician las gestiones de un grupo de pobladores del lugar para la creación de un nuevo municipio, que finalmente sí se crea el 1 de enero de 1934 con el nombre de Benito Juárez y queda como su cabecera la población de San Jerónimo de Juárez. Un dato curioso, amigos, ahora que he tenido la oportunidad de estar por allá, pues es que cariñosamente se le conoce con el nombre de San Jeri, ¿sí? Y pues realmente este lugar, tienen ustedes que saberlo, que es la capital nacional del taco, ¿sí? Verdaderamente espectacular el servicio de tacos en San Jerónimo. Asimismo, ocurre algo muy interesante con este lugar culturalmente hablando, porque las fiestas que se celebran en la cabecera municipal y en otras localidades al municipio que se encuentran muy cercanas, pues las fiestas generalmente son de tipo cívico y religioso. Y en la población de San Jerónimo, como les mencioné, pues bueno, el santo patrono y las fiestas que se hacen en su honor es San José. Y que además a Benito Juárez se le reconoce porque inicia de manera oficial el 14 de marzo con una feria de juegos mecánicos, jaripeo, palenque y un concurso pues de intérpretes de la canción, y todo esto finaliza el 21 de marzo. También la localidad de Las Tunas, pues aquí se efectúan celebraciones religiosas a la Virgen, ¿sí?, de la Candelaria, y el evento inicia con un jaripeo y una feria el día 28 de enero y finaliza con un espectáculo de juegos pirotécnicos el día 2 de febrero. Sí, entonces se pueden dar cuenta de algo interesante. Otra celebración importante y de corte religioso es la de Hacienda de Cabañas, donde se celebra en honor al santo patrono del lugar, ¿sí? Y se inicia el 30 de enero con una feria de jaripeo, con palenque, quema de juegos pirotécnicos y culmina con un gran baile el 5 de febrero. Pues imagínense nada más, amigos. Entonces, dentro de los eventos cívicos, pues destaca la de la localidad de Arenal de Álvarez, con una semana cultural en el que se conmemora el natalicio de Juan N. Álvarez, que es entre los días 20 y 27 de enero y culmina con el desfile cívico en honor a dicho insurgente.
Algo importante también es los personajes destacados. José Salgado Salgado, que era un destacado profesor y que formó parte de los fundadores de la Unidad Académica Preparatoria número 23, y por supuesto Benita Galeana, ¿sí? Una mujer a la que se le denomina luchadora social. Y pues bueno, me gustaría en este corte pues agradecer las finísimas atenciones de que me han hecho objeto en San Jerónimo, tantas personas con quien he tenido amistad, pero principalmente porque el contacto ha sido mucho más cercano con el alcalde, el señor Juan Carlos Aguilar, la primera dama, la señora Josefina Martínez, encantada, una dama de los pies a la cabeza que ha sido tremendamente gentil y que pues han facilitado mis traslados y mis estancias para poder aprender cada vez más de San Jerónimo. El secretario de gobierno, por supuesto, un gran saludo, sé que nos está escuchando, Juan Manuel Ortiz, y mi querida regidora Karina Galeana. Por supuesto, no es que omita otros nombres como el de Alberto, el de Lupita, el de Elizabeth, que no todos están exactamente en la región de San Jerónimo, pero que definitivamente coadyuvan a su crecimiento y a la grandeza que la caracteriza. Y me gustaría cerrar este bloque, amigos, escuchando una canción que se llama San Jerónimo el Grande, y regresar después de una pausa. Aquí seguimos, queridos amigos, hablando de los caminos del sur. Y continuando por estos caminos, nos dirigimos ahora a Taxco, que en náhuatl es Tlachtli, Co, juego de pelota, que es el lugar donde se juega el juego de pelota o lugar del juego de pelota. Es una ciudad mexicana ubicada en la parte norte de este bellísimo estado de Guerrero, en un área geográfica pues que está definida verdaderamente por montañas y por cerros, que es lo cual hace su topografía verdaderamente característica. ¿Sí? Y bueno, Taxco ha tenido un papel muy importante en la historia de México. En 1821, en el convento de San Bernardino de Siena de Taxco, se redactó el famosísimo Plan de Iguala o de las Tres Garantías por Agustín de Iturbide, que posteriormente, el 24 de febrero de ese mismo 1821, habría de firmar con Vicente Guerrero en la ciudad de Iguala, estableciendo la independencia de México de España y unificando a los ejércitos insurgentes o insurgente y realista. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, por sus siglas, nombró a Taxco como Patrimonio de la Nación el 19 de marzo de 1990. Sí, esto es, pues acabamos de pasar hace unos días esta fecha de la declaratoria, el 19 de marzo, de Taxco como Patrimonio de la Nación. Sí, esto se da a la zona de monumentos históricos de Taxco, la cual está formada por 72 manzanas que comprenden 96 edificios cuyo valor histórico es altísimo y que fueron construidos entre los siglos XVII y XIX. Y bueno, pues Taxco es uno de los centros turísticos más importantes del estado de Guerrero. Su belleza arquitectónica ha hecho que se considere a través de la Secretaría de Turismo como Ciudad Luz. Asimismo fue nombrado Pueblo Mágico en el año 2002, siendo la tercera localidad en recibir este nombramiento en todo el país debido a la calidad de su platería, las construcciones coloniales y el paisaje circundante bien cuidado y limpio. Muchos de los edificios de Taxco son de estilo virreinal y datan de la época dorada del barroco, como por ejemplo el Templo de Santa Prisca, que es esta iglesia fastuosa de más de 250 años de antigüedad, que fue construida en el estilo barroco novohispano y que es totalmente icónico. Además considerado en el año anterior, y no dudo que también en este y en muchos más por venir, como la iglesia más bonita de todo México, ¿sí?
Hubo una gran explotación minera en Taxco y bueno, pues la idea era obtener la plata y eso hizo que Taxco se considerara o que fuera considerado uno de los núcleos mineros más significativos de los tiempos novohispanos. Sí, esto es muy importante. Pues ellos tienen un legado desde la época prehispánica, la colonización, la época virreinal y la presencia de todo lo que es ahora, bueno, el Taxco del siglo XX y siglo XXI, ¿sí? Recuerden que pues fue declarado oficialmente zona de monumentos históricos y que se inaugura en el año 2002 el Cristo monumental en el Cerro de Atachi, que mide 10 metros de altura en total. Taxco es una hermosa población, pues que es patrimonio nacional. El centro histórico es la zona de monumentos históricos declarado, como ya les dije, por el INAH como patrimonio de la nación, debido pues a la calidad de su platería, las construcciones coloniales y sobre todo el paisaje circundante, además de que muchos de los edificios de Taxco pues son de estilo virreinal y datan de esa época dorada. Hay una gran arquitectura religiosa que se combina con diferentes manifestaciones propias de cada etapa de la historia del país y de la historia del arte. Y bueno, pues hay un culto religioso que se da en el templo del exconvento de San Bernardino de Siena, por supuesto el templo de Santa Prisca, que fue construido en la década de 1750 y que su construcción fue ordenada por José de la Borda, uno de los más prósperos empresarios mineros de esta región, ¿sí? Asimismo, pues está la Parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo, que también se conoce como Parroquia Chavarrieta, ¿sí? Y bueno, pues aquí esta parroquia cuenta con una amplia plazuela o atrio en un pequeño mirador. Asimismo está la Parroquia de Santa María Guadalupe, la de San Miguel Arcángel, el Templo de San Nicolás, el Templo del Señor de la Santa Veracruz, la Capilla de la Santísima Trinidad y por supuesto el Templo del Señor Ojeda. Sí, el templo es muy humilde, con techos de tejas que han sido pues levantados para darle mayor pendiente. Dentro de la arquitectura civil tenemos la famosísima Casa Borda, que es uno de los edificios coloniales más conocidos de Taxco y que fue construida por el arquitecto Juan Joseph de Alba, ¿sí? Y bueno, pues de esta manera, pues el trabajo como tal, pues queda constituido por este autor, que también lo es de la parroquia de Santa Prisca y es uno de los modelos más famosos del arte barroco churrigueresco de la Nueva España. Se construye hacia 1759 y bueno, pues las dos construcciones fueron financiadas por José de la Borda, que era uno de los mineros más ricos de esa época colonial. Y el Centro Cultural Casa Borda se fundó el 1 o 1 de enero de 1978 y de 1991 hasta nuestros días se organiza el concurso y Festival Internacional de Guitarra. Asimismo, dentro de esta arquitectura civil, pues destaca el Museo de Arte Virreinal o Casa Humboldt, el Expalacio Municipal, ¿sí? Casa Grande, Casa de la Exaduana, Colegio Centro Cultural y Acción, Centro de Cultura de Taxco, lavaderos públicos que proceden del siglo XVIII y bueno, pues algunas fuentes ubicadas en la calle Benito Juárez, ¿sí? Entonces, Taxco, pues es un pueblo mágico que fue nombrado así por su amplia y exquisita riqueza cultural y arquitectónica. Asimismo, pues hay un gran legado del antiguo imperio colonial español, pues para preservar las tradiciones seculares y ancestrales, así como pues preservar y cuidar importantes lugares de acontecimientos históricos en la vida de México como tal. El turismo pues tiene una presencia muy fuerte y muy conveniente
en lo que es Taxco como tal. Sí, ellos, o bueno, nosotros cuando viajamos, pues debemos considerar que es uno de los destinos turísticos principales en el estado de Guerrero. Y si bien hablamos del binomio con Ixtapa y Zihuatanejo y Acapulco, y que se vuelve ya un trinomio precisamente con la presencia de Taxco, pues el hecho es que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pues se publicó en el Diario Oficial de la Federación un lunes 19 de marzo el decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos en la ciudad de Taxco. Pues, ¿qué les parece? Y dentro de los atractivos y sitios de interés, por supuesto, el fastuoso templo de Santa Prisca, el Cristo monumental llamado también el Cristo Taxqueño, ¿sí? La Plaza Borda, el Parque Nacional de las Grutas de Cacahuamilpa, donde se presentan unos espectáculos verdaderamente impresionantes, el Museo de Arte Virreinal, Casa Humboldt, y el Museo Guillermo Splantin, que pues es de una colección privada de este señor Splatling, que era un coleccionista de piezas prehispánicas, reproducciones y objetos originales. Asimismo, también dentro del atractivo sitio de interés está la antigua Hacienda del Chorrillo, que fue protegida por el hijo de Hernán Cortés y actualmente alberga 2 campus de la UNAM, ¿sí? El Centro de Enseñanza para Extranjeros y la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Imagínense nada más, amigos. Ahora, dentro de sus celebraciones por los cuales hay que vivir la pura vida cultural, pues tenemos las de Semana Santa, las famosas jornadas alarconianas que surgieron por decreto en 1987 y que su objetivo es reconocer las aportaciones del dramaturgo don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, pues a lo que es la cultura taxqueña. Y bueno, pues este festival realza la importancia de las puestas en escena, especialmente del siglo de oro español, del cual Juan Ruiz de Alarcón es uno de los más grandes representantes. Asimismo, amigos, pues tenemos la Feria Nacional de La Plata, el Día del Jumil, este insecto delicioso, tiene un sabor bastante particular, pero bueno, en salsa verde es exquisito. Sí, asimismo está el Tianguis Sabatino de Plata, el Día del Jarro, pues que se organizan y se hace una tradicional caminata por parte de los estados, sí, o bueno, más bien de los alfareros del estado. Los personajes destacados, por supuesto, Juan Ruiz de Alarcón, José de la Borda, Alexander von Humboldt, Laureana Wrights de Kleinhans, San Margarito Flores, William Spratling, sí, así como Johann Sebastian, efectivamente, el poeta de Juliantla, sí, y a quien le debemos una canción que estaremos escuchando en nuestro próximo programa acerca de El Triángulo del Sol. Y bueno, pues también José Manuel Figueroa, actor, cantante y compositor mexicano, pues hijo del fallecido cantante Johann Sebastian, ¿sí? Y pues bueno, dentro de los eventos, el Downhill Taxco, que es una carrera de ciclismo de descenso por las calles, y por supuesto las fiestas de Santa Prisca que se conmemoran el 17 de enero, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué les parece, amigos? Con todo esto se da comienzo a un evento de carnaval con juegos pirotécnicos y representación de danzas populares típicas de la región. Y pues bueno, con esto estamos cerrando el día de hoy pensando en que Taxco me enamora y pensando en La Plata, en los tacos y también pensando sobre todo en el mar que rodea la Costa Grande, o que baña, mejor dicho, la Costa Grande y la Costa Chica de Guerrero. Y pues si les parece bien, amigos, aquí estamos terminando el día de hoy y los escucho en un par de días, el domingo, con sus opiniones, con sus sugerencias y también, bueno, escríbanme y escúchenme, ¿sí? Les recuerdo que soy su amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó
Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Porque yo quiero ser un hombre nuevo, un hombre nuevo. Ven que renueva tu vida, te invito a sonreír. Hombre Nuevo Digital, estamos cerca de ti.